¿Estamos listos para la palabra? Vamos a ella. La semana pasada, si se recuerdan, estuvimos mirando a dos fundamentos. Ya estuvimos mirando primero el fundamento de la ley, donde todo aquel que está fundado ahí recibe condenación y juicio de parte de Dios, pero cuando vino Cristo derriba ese primer fundamento y establece un segundo. Y todo aquel que está en este fundamento, en esta roca en la cual Cristo funda su iglesia, esta roca de gracia y verdad recibe plenitud de provisión de parte de Dios. Y esa es la idea que vamos a rescatar para el mensaje del día de hoy, la provisión de Dios. Vamos a ver que la provisión de Dios se adecúa a tu propia necesidad. La provisión de Dios viene para darte todo cuanto necesitas en toda tu vida, en este mundo y en el venidero. La provisión de Dios es plena y absoluta, de tal manera que Cristo es el todo suficiente. Podríamos calificar el pecado como buscar saciar una necesidad fuera de Cristo. El pecado es en esencia buscar suplir cualquier tipo de necesidad fuera de Jesús. ¿Se recuerdan aquel hombre que estuvo por muchos años esperando el movimiento de las aguas? Finalmente se encuentra con Cristo, es sanado y luego cuando Jesús se lo encuentra en el templo le dice: mira, no peques más para que no te suceda algo peor. No peques más. ¿Cómo ese hombre había estado pecando por 38 años? Porque estaba buscando la sanidad de su cuerpo en un lugar que no era el indicado. Cuando buscas soluciones, cuando buscas saciar tu necesidad fuera de Jesús, lo único que encontramos es confusión, lo único que encontramos es finalmente algunas cosas que pueden a lo mejor aliviar los síntomas, pero que no van a saciar profundamente tu alma. Y el día de hoy vamos a revisar cómo los personajes del Antiguo Testamento se encontraron con esta roca. Cuando Jesús le dice a Simón: y yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, la idea de la roca no es una idea nueva, sino la profecía que se había desarrollado a lo largo de todo el Antiguo Testamento, y muchos personajes del Antiguo Testamento se encontraron con una roca que les proveyó para sus más profundas necesidades. Así que vamos a ver estos 5 personajes que vamos a ver hoy día, que se encontraron con una roca que les proveyó. Y de eso vamos a aprender para también aprender a tomar de Cristo nuestra propia provisión de acuerdo a la necesidad. El primer personaje que vamos a ver es Moisés. Esta roca es quizá la más conocida. Hay himnos que hablan de la peña de Oreb que está brotando. Y Moisés, cuando se va a enfrentar a un desierto, se va a enfrentar a un peregrinaje por el desierto de 40 años, la primera necesidad que sintió el pueblo fue de agua. Ellos murmuraron contra Dios porque les faltaba el agua. Es en ese momento cuando Dios les muestra una peña, una roca, y le ordena a Moisés que golpee a esa roca. Moisés golpea la roca y de la roca salen raudales de agua que sacia completamente a todo el pueblo. Luego al retorno de los 40 años, cuando vuelven a Cades Barnea, nuevamente el pueblo tiene necesidad de agua y Dios les muestra la roca. Y ahora la orden para Moisés era: háblale a la roca. Moisés desobedece, golpea nuevamente la roca. De todas maneras salió agua, pero Moisés quedó sin entrar en la tierra prometida. ¿Por qué? Porque Dios quería establecer la figura. Es una roca que primero se golpea y luego se le llama, luego se le invoca. De la manera que Cristo fue golpeado una vez, cuando Cristo es golpeado, es muerto en la cruz, salen raudales de agua viva para toda la humanidad, para que toda la humanidad pueda beber y se acabe el desierto donde reinaba la muerte y ahora haya vida abundante por todo lugar, vida espiritual a disposición de cualquier persona. Y luego que Cristo muere en la cruz, ya no hay que golpearlo nuevamente, ahora hay que invocarlo. Por eso era primero golpear y después llamar. Ahora, si tú llamas el nombre de Jesús, serás salvo. Si tú llamas el nombre de Jesús, los raudales de la vida eterna de Dios fluirán hacia tu corazón en la plenitud. Él es la roca de Oreb. Y en 1 Corintios 10:4, Pablo dice que la roca que les seguía por el desierto era Cristo. Él la roca, la peña.
de la cual fluyen aguas que termina con todo el desierto de una vez y para siempre. Por tanto, nosotros también muchas veces vamos a encontrarnos con esta necesidad de agua viva. Vamos a tener desiertos en nuestra vida. Quizá ahora haya un área en la cual tú estás pasando por un desierto, estás pasando por un momento de sequedad, de que no está fructificando esa área de tu vida y requieres de esa agua que da vida a todo tu ser. Y por tanto hay que debes invocar el nombre de Jesús sobre aquel área en la que estás experimentando el desierto, para que los raudales de agua viva fluyan y puedas obtener inspiración para esa situación particular en la que está afectándote. Muchas veces en el área matrimonial tenemos tiempos de sequía, requerimos: Señor, dame sabiduría. Señor, tú eres la solución a todo problema, a toda sequía, y los raudales de sabiduría, de paz, de comprensión fluirán de Dios para llenar tu corazón y llenar tu vida. Invoca el nombre de Cristo. Él no está ajeno a cualquiera sea tu necesidad, y Él es la respuesta para cualquier necesidad que tengas. Invoca el nombre de Jesús con fe y permite que esa roca de Moisés, que esa roca que en Horeb dio agua de vida para el pueblo, ahora fluya en raudales hacia tu corazón. De la misma manera, Jesús dijo: el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Esa es la condición normal de un creyente. Es una persona que ha saciado completamente su sed, que ya no tiene sed jamás porque ha sido y ha bebido de esa agua de vida eterna. Jesús también dijo: mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. Por tanto, aliméntate de Cristo, aliméntate de su perdón y de su gracia diariamente para que estés completamente saciado. La palabra clave para la roca de Moisés es precisamente saciedad completa. Cristo es el que nos da, el que nos concede saciedad completa para toda necesidad de nuestra alma. La segunda roca que vamos a revisar es la roca de David. El rey David vivió rodeado completamente de peligros durante prácticamente toda su vida. De niño, cuando cuidaba ovejas, se enfrentaba a las fieras, luego tuvo que huir de Saúl, del rey que lo perseguía, y finalmente, cuando fue rey, de los pueblos que le rodeaban. Y él vio en Dios una roca que le otorgaba protección y seguridad. Vamos a leer el Salmo 18. Vamos a ponerlo ahí en pantalla. Salmo 18, verso 2. Vamos a leer cómo David miraba a Dios como su roca. Dice la Escritura, 1, 2 y 3. El Señor es mi roca, mi amparo, mi libertador. Es mi Dios, el peñasco en el que me refugio. Es mi escudo, el poder que me salva, mi más alto escondite. De esta manera David veía a Dios como un refugio, como aquella seguridad eterna que le brindaba a Dios y que lo protegía de la misma manera en que él protegía a las ovejas en los tiempos en el que era el pastor. Y por eso también puedes describir a Dios como un buen pastor que cubre, que cuida a las ovejas, que las alimenta, que las pastorea en lugares delicados y que les da todo cuanto necesitan. De la misma manera Jesús nos brinda absoluta seguridad espiritual, diciendo que estamos en la mano del Padre, que la mano del Padre mayor que todas es y que nadie nos podrá arrebatar jamás de la mano del Padre. También Él nos dice: no teman, manada pequeña, porque al Padre le ha placido darles el reino. De esa manera Jesús es la roca que nos brinda completa y eterna seguridad. ¿Cuántas veces has tenido necesidad de sentirte seguro, de sentirte segura? Quizás estás viendo amenazas, quizás estás percibiendo tiempos difíciles, y en todas esas situaciones el alma se siente perseguida, amenazada y con una necesidad urgente de seguridad, no de una seguridad pasajera ni de una seguridad solo física, no de una seguridad completa. Cristo te ofrece una seguridad total y absoluta, una seguridad eterna, más allá de la muerte. Es una seguridad completa y perfecta. La palabra clave para esta roca de David es segura protección. El Señor es tu roca, es tu segura protección.
tercer lugar, vamos a revisar la roca de Daniel. Esta es un poco menos conocida, pero se refiere a un sueño que tuvo el rey Nabucodonosor en el tiempo de Daniel. Daniel vive el tiempo de la deportación a Babilonia. Babilonia es un imperio muy grande, un imperio que prácticamente conquista todo el mundo conocido y se lleva en cautiverio al reino de Judá, donde Daniel era un pequeño, un joven, y luego Daniel se convierte en un funcionario del rey. Daniel necesita sentir que el reino de Dios es más grande que Babilonia. Él sufre porque hay un reino que viene y que oprime al reino de Dios. Eso, ¿verdad? Lo deja con una inseguridad grande y con una necesidad de ver en una nueva dimensión el reino de Dios. Y Dios le muestra a Daniel el poder y la potencia de su reino con un sueño que le da precisamente al rey, a la cabeza del imperio babilonio, al rey Nabucodonosor. Y Nabucodonosor tiene un sueño que lo inquieta. Él quiere que los sabios le digan qué soñó y la interpretación. No encuentran a nadie. Finalmente Daniel se encuentra con el rey, le dice al rey su sueño y le da la interpretación. Él sueña con una gran escultura y en esa escultura están representados todos los reinos, el imperio babilonio y todos los imperios que han de venir en adelante hasta el imperio romano. Y luego Daniel ve una piedra, una roca que es cortada sin mano, es decir, una roca que viene no por intervención humana, que da en los pies de la estatua, que da en los pies, lo que también nos indica que esa roca iba a venir en los tiempos del imperio de Roma. Golpea los pies de la estatua se derrumba completamente y luego esa piedra crece hasta llenar toda la tierra. De esa manera Daniel puede entender que el reino de los cielos había de venir en forma de una roca que sería más poderosa que todos los reinos de este mundo, y Daniel puede tener consuelo en que el reino de los cielos finalmente triunfará, en que el reino de Dios finalmente estará por sobre todo imperio y sobre todo reino humano, ¿verdad? La palabra clave para la roca de Daniel es autoridad y poder. Tú también ahora en estos tiempos, el Señor Jesús nos ofrece, nos dice que en Él se concentran, que en Él está todo el poder y la autoridad de Dios. El Señor Jesús, después de resucitar, le dice a sus discípulos: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, por tanto, id. Fíjate esta expresión del Señor Jesús. Le está diciendo que en Él se concentra toda la autoridad y el poder. Toda potestad me ha sido dada no solo en los cielos, sino también en la tierra, y esa autoridad le confiere a la iglesia. La iglesia camina a paso firme con el poder y la autoridad de Cristo. Eso lo vamos a desarrollar más profundamente la próxima semana, pero Jesús camina con una autoridad que no es una autoridad para oprimir, no es una autoridad para dominar, es una autoridad para liberar, para servir y para dar vida. La iglesia tiene el poder, la autoridad de dar vida a los muertos por medio de la palabra de vida del Señor Jesucristo. La clave, como dijimos, de la roca de Daniel es autoridad y poder. Así que nunca más te sientas víctima, nunca más te sientas un oprimido por algún sistema de este mundo, porque tú, como hijo de Dios, como hija de Dios, estás sobre todo sistema de este mundo. Perteneces a un reino cuyo fundamento es Dios. Perteneces a una ciudad. Eres ciudadana de una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios, una ciudad que tiene un fundamento firme, cuyo fundamento jamás será destruido. Ese fundamento es Cristo el Señor, es la roca principal, la roca del ángulo, desechada por los edificadores, pero que ha venido a ser la piedra principal de la ciudad de Dios, de aquella ciudad en la que tú y yo estamos firmes y pertenecemos por la eternidad. La cuarta roca que vamos a ver en este mensaje es la roca de Isaías. Ya esta roca es un poco menos conocida, ¿verdad? Isaías profetizó en el reino de Judá
por lo menos a 5 reyes profetizó y veía cómo la gloria de Sión, él esperaba la gloria de Sión, la gloria de Jerusalén. Sión es como se le llama Jerusalén en términos espirituales, y él esperaba la gloria de Jerusalén. Sin embargo, veía a una Jerusalén en franca decadencia, veía que Jerusalén no tenía por dónde arreglarse, cómo podía ser una ciudad divina, y es ahí donde Dios le revela el fundamento de la ciudad a la cual él estaba profetizando. De la misma manera que Daniel, Isaías compartía ese celo por la gloria de Sión y no tenía bien claro cómo Sión podía realmente ser una ciudad llena de la gloria de Dios. Isaías 28:16 dice la escritura ahí: por eso el Señor dice, yo pongo en Sión una piedra aprobada, piedra angular y preciosa para un cimiento firme, el que confíe no andará desorientado. De esa manera, Isaías recibe la profecía de un cimiento, de una roca que iba a venir a ser una roca de ángulo, una roca fundamental de una ciudad, de la gloria de Sión, de la que tú y yo somos ciudadanos. La clave para esta roca de Isaías es esperanza cierta. Dios le proveyó a Isaías una esperanza del futuro, una esperanza bienaventurada. Y de esa misma manera nosotros necesitamos esperanza, una esperanza que trascienda nuestra vida, que trascienda nuestra muerte, que vaya más allá de la tumba, una esperanza completa y perfecta que solo la puede proveer esta roca eterna, que te dice que eres ciudadano de una ciudad eterna, de una ciudad gloriosa, cuyo arquitecto es Dios. Así que esta roca es completa y perfecta y suple toda tu necesidad completamente. Vamos a ver una quinta roca de otro profeta, que es Zacarías. Zacarías es un profeta que está en los tiempos del retorno. Ya una vez que Judá fue al cautiverio, vivió 70 años en el cautiverio, es el profeta Daniel el que se da cuenta de la profecía y comienza a orar. Y luego, cuando vienen los medo-persas y derrotan a los babilonios, es cuando el pueblo comienza a retornar. En ese tiempo del retorno, Zacarías profetiza, y Zacarías tiene mucho miedo, mucho temor en su corazón de que esta destrucción vuelva, a hacerse patente y presente. Y Zacarías tiene la necesidad de un perdón completo, de un perdón absoluto, de un perdón que vaya más allá de la conducta del ser humano. Y eso es precisamente lo que Dios le provee. Le concede paz al profetizar un perdón absoluto, al profetizar que de una roca provendría un perdón que está más allá de nuestra comprensión. Así que vamos a leer en el libro de Zacarías, en el capítulo 3, en el verso 9, vamos a leer lo que ahí dice. Es una visión que tiene Zacarías acerca del sumo sacerdote Josué, que está lleno de inmundicia, que es restaurado por el poder de Dios, limpiado completamente. Y luego de esta renovación, entonces viene la visión de una roca que tiene 7 ojos y que tiene una inscripción, que tiene un sello que Zacarías puede leer y que trae gran esperanza a su corazón. Vamos a leer Zacarías 3:9. Dice así: mira, Josué, la piedra que ante ti he puesto, hay en ella 7 ojos, y en ella pondré una inscripción. En un solo día borraré el pecado de esta tierra, afirma el Señor Todopoderoso. Mira qué maravillosa visión. Se ve una roca con 7 ojos, eso quiere decir que lo ve todo completamente. Es decir, que Dios no es que perdone el pecado porque no lo vio o porque se le pasó de largo, sino que los 7 ojos de esa roca dicen que Dios te conoce completamente, conoce todos tus pensamientos, lo más profundo de tu corazón, y aún así te perdona, y aún así te ama. En esa roca hay 7 ojos, Él tiene pleno conocimiento de todo, y sin embargo esa roca tiene un sello, tiene una inscripción que dice: en un día borraré el pecado de esta tierra.
Y ese es el día precioso de Cristo, cuando Él entrega su vida por ti y por mí, cuando Él carga con todo nuestro pecado sobre sus hombros y muere nuestra propia muerte y experimenta nuestro propio castigo. En ese momento Él arranca el pecado de esta tierra para que ahora fluya la gracia y la vida eterna para todos en este mundo. La clave de esta roca de Zacarías es salvación eterna. Cristo ha provisto salvación eterna, una salvación gloriosa que va más allá de tus obras, una salvación en la que puedes estar seguro porque no te la has merecido, porque no la puedes merecer ni la podrías merecer jamás. No es una salvación que responde a tus obras, es una salvación que descansa en la bondad, la misericordia y la gracia de Dios. Porque Él es bueno quiso salvarte, porque Él es bueno quiso darte herencia entre los santificados y amarte santo, santificarte, justificarte por tu fe de una vez y para siempre. Es la salvación eterna del Señor Jesús. Hagamos un repaso de lo que hemos visto en este mensaje. Hablamos de Moisés y de su roca como la saciedad completa, como la que sacia la sed en el desierto, de la roca de David como la segura protección, de la roca de Daniel como la autoridad y el poder de Dios, de la roca de Isaías como una esperanza cierta y bienaventurada, y de la roca de Zacarías como una salvación eterna. Mi amado, mi amada, siempre tendremos necesidad en este mundo, y la necesidad no es nuestra enemiga. No mires la necesidad, la prueba que estás pasando, la persecución, quizá la situación difícil, los procesos de enfermedad que estás viviendo. No los miren como algo indeseable, sino como una oportunidad de conocer a tu Señor en una mayor dimensión. Cada prueba, cada situación difícil, cada situación compleja que enfrentamos en esta vida, no viene para destruirte, no viene para eliminarte, viene para que conozcas al Señor en una nueva y magnífica dimensión. Viene para que tu corazón se expanda, se extienda y reciba aún más de la gracia del Señor Jesucristo. Cuando Jesús caminó en este mundo con sus discípulos, los expuso muchas veces a la necesidad. Jesús sabía que en ese monte, cuando Él predicaba, iba a faltar el pan, iba a faltar el alimento. Él sabía que Lázaro moriría y Él también sabía de muchas otras necesidades que tuvieron que suplir durante el camino. Él sabía que iban a enfrentar la tormenta, sus discípulos, una tormenta muy grande que si no estuviera el Señor les hubiera costado la vida. El Señor conocía cada una de estas necesidades, de estas pruebas que iban a enfrentar sus discípulos en medio del camino. Pero el Señor no quiso evadir las necesidades, no quiso evadir los problemas, no quiso, ¿verdad?, hacer el quite a las dificultades propias que todos enfrentamos en esta vida, sino que el Señor, en medio de la dificultad, permitió que lo conocieran. Y los discípulos, cuando tuvieron necesidad de pan y de alimento, vieron a un Jesús que multiplicaba el pan y los peces y que dio alimento a una gran multitud de la comida, de la colación de un pequeño niño. Vieron a un Jesús que resucitaba de entre los muertos y que daba vida a alguien que llevaba 4 días en la tumba. Vieron a un Jesús que con su voz calmaba una tormenta, que con su voz acallaba una tempestad. Vieron ese poder, y cada vez que eran testigos del poder de Dios, cada vez que eran testigos de la bondad y la misericordia de Cristo, se extendían sus corazones, se abrían sus almas para conocer más del Salvador, abarcaban más y disfrutaban mayormente de la vida eterna, porque Cristo dijo: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Mi amado, mi amada, la prueba que estás viviendo, el proceso que estás experimentando, que te sirva profundamente para conocer a Cristo en una dimensión que quizás hasta ahora no lo has conocido. Él es todo suficiente. Él viene para suplir tu propia necesidad. Lo que estás viviendo, Él viene para suplirla. Él es la roca que suple total y absolutamente toda la necesidad de esta vida
y la necesidad de la vida por venir. Él es el Señor que nos comprende, quien nos ama y quien está junto a nosotros para que tengamos victoria en todos los procesos de esta vida. Vamos a orar al Señor. Ora para tener la sabiduría de ver a Dios en medio de la tormenta, de poder en medio de la necesidad poder contemplar su provisión, poder alegrarte en Él a pesar de las circunstancias presentes, de tener un gozo mayor, de tener una alegría que trasciende cualquier situación que estemos viviendo. Él es el Señor y está junto a ti, Él te ama y cuando Él está ya no requieres nada más. Él es todo cuanto necesitas. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, te bendecimos y te damos gracias, Señor, por mostrarte a nuestras almas. Te damos gracias por revelarte como el proveedor, como aquel que provee absolutamente para toda nuestra necesidad. Tú eres la roca. Tú eres una roca, Señor, que nos brinda agua en el desierto. Tú eres una roca, Señor, que nos ofrece segura protección ante toda amenaza. Señor, tú eres la roca de autoridad y de poder. Aquella roca gloriosa, Señor, que tiene todo poder y autoridad. Tú eres la roca que nos ofrece una esperanza cierta, que nos abre el futuro a un futuro glorioso, que nos otorga, Señor, una mirada de la eternidad y de nuestro fin. Señor, tú eres aquel que nos brinda la esperanza y tú eres el Dios que ha venido a eliminar el pecado de la tierra en un solo día. Tú eres aquel que nos ofrece una salvación perfecta y eterna. Gracias te damos. Dale gracias ahí. Démosle gracias juntos al Señor. Gracias, Padre. Gracias, nuestro Dios, por tu provisión. Gracias porque tú me provees para toda necesidad. Gracias porque si tú estás, entonces ya nada más importa. Si tú estás, entonces ya nada más, Señor, puede amenazarme ni afligirme. Señor, si tú estás presente, lo tengo todo. Si tú estás presente, toda mi necesidad está cubierta. Gracias, Señor. Ven a habitar al corazón de mis hermanos. Ven como aquel proveedor que provee para toda necesidad, Señor, a los santos de Dios. Provéeles, Señor, y úngeles con poder y sabiduría en el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor te bendiga con abundancia.